¿Alguna vez has sentido que tus hombros están cargados por un peso que no puedes soportar, como si cada paso que dieras te arrastrara hacia el agotamiento y la desesperanza? ¿Te has preguntado cómo podría ser posible soltar esa carga tan pesada y encontrar un reposo verdadero para tu alma? Y si te dijera que existe un camino para entregar todo lo que te preocupa, todo ese temor que habita en tu corazón, esa ansiedad que te roba el sueño y la paz, y al hacerlo, descubrir una fuente inagotable de descanso y esperanza que transformará tu vida por completo? Hay un secreto oculto en la palabra de Dios, un poder al que pocos acceden conscientemente, que tiene la capacidad de renovar tus fuerzas y liberar tu mente de las cadenas que la aprisionan. A lo largo de este estudio, exploraremos profundamente pasajes como Salmos 55:22, que nos invita a echar sobre Jehová nuestra carga, y Mateo 11:28-30, donde Jesús extiende su mano abierta para recibir nuestras angustias y ofrecernos un yugo ligero. Pero antes de sumergirnos en estas escrituras, quiero llevar tu mente y tu corazón a una breve reflexión filosófica. ¿Qué significa, en realidad, cargar con el peso de nuestras preocupaciones? ¿Acaso nuestras ansiedades no son, en esencia, la búsqueda de control sobre un futuro incierto? Cuando intentamos retener todo el timón de nuestra vida, nos convertimos en esclavos de un mañana que ni siquiera está garantizado. Cada preocupación, cada miedo que agazapamos en lo más profundo de nuestro ser, es como un puñado de arena que intentamos sostener con una mano abierta. Tarde o temprano, esa arena se escapa y nos deja las manos vacías y el corazón más angustiado. Ahora imagina por un momento que esa mano abierta la colocas frente al Padre y en lugar de aferrarte, simplemente dejas que la sujete Él. Imagina un corazón que decide, en un acto de fe, soltar el control y confiar en un Creador que nunca ha fallado. En los próximos minutos descubrirás cómo este acto, aparentemente tan simple, puede desencadenar un torrente de paz y renovación. Verás que no se trata de una entrega pasiva, sino de un encuentro vivo con el Dios que conoce cada rincón de tu existir y que con amor infinito te invita a descansar bajo sus alas. Quiero que te prepares para un viaje espiritual. Primero, examinaremos la urgencia con la que tu alma clama por alivio y cómo, a través de la Escritura, se revela la invitación amorosa de Dios a soltar esas cargas. Luego, entenderás el contraste radical entre el yugo pesado que cargamos por nuestros propios méritos y el yugo ligero que Jesús nos ofrece, cargado de gracia y misericordia. Más adelante, exploraremos la imagen del buen pastor que lleva a sus ovejas a verdes pastos y aguas tranquilas, mostrándote cómo la experiencia de descanso no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que puedes vivir día a día. Además, descubriremos el poder de la espera activa, esa actitud de fe que nos conecta con la promesa de renovación, siguiendo el ejemplo de los que, en medio de la incertidumbre, alzaron su mirada a Dios y recibieron nuevas fuerzas. Finalmente, nos adentraremos en la esperanza eterna, recordando que nuestro reposo no tiene fecha de caducidad, pues apunta a un descanso final en la presencia de aquel que un día compensará toda lágrima con gozo imperecedero. Desde este instante, quiero que te sientas libre para comentar en el chat Paz en Cristo, porque al hacerlo estarás declarando públicamente que deseas soltar tus cargas y abrazar la paz que solo Él puede dar. No subestimes la importancia de ese pequeño paso. Al comentar, estás creando un acto de fe que fortalece tu compromiso con Dios y con la comunidad que se congrega en este canal. Además, si pulsas el botón de me gusta, estarás diciendo a YouTube que esta palabra de liberación y esperanza merece llegar a más corazones sedientos.
Al hacerlo, no solo ayudas a otros a encontrar este mensaje, sino que también te conviertes en un instrumento para que otros, que quizás no tengan una iglesia cercana, encuentren un refugio espiritual en medio de la tormenta. Permíteme felicitarte desde ahora. Al quedarte hasta el final de este vídeo, demostrarás que eres uno de esos pocos que anhelan una verdad profunda, dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene reservado. Sé que muchos de ustedes han sufrido heridas profundas, han caminado por senderos de dolor y se han sentido completamente solos, pero quiero recordarte que ese dolor tiene un propósito: acercarnos a Dios. Cada lágrima, cada noche de desvelo, puede transformarse en una puerta abierta a su corazón compasivo. Y si te dijera que al final de este estudio encontrarás una llave para desbloquear una bendición que quizás ha estado esperando pacientemente por ti, ¿me creerías? Sí, esa bendición está más cerca de lo que imaginas. Antes de comenzar, quiero compartir algo importante. Muchos de ustedes necesitan este contenido porque, al igual que un peregrino solitario, no tienen un templo físico donde acudir. Por eso, este canal representa su iglesia digital, su espacio de encuentro con el Dios vivo. Cuando te suscribes y das me gusta, no se trata de meros clics, es tu acto de fe que sostiene esta obra. Al comentar la frase "paz en Cristo" antes de cada estudio, estarás dando un paso de obediencia, declarando que deseas ser parte activa de esta comunidad que, aunque dispersa geográficamente, late con el mismo anhelo: hallar reposo en el Señor. Ahora permíteme hacerte una advertencia que no es amenaza, sino una invitación a la expectación. La penúltima lección que compartiremos hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te lo pierdas, porque es allí donde la promesa de descanso se vuelve tangible, donde podrás decir con toda convicción: he soltado mis cargas y Dios me sostiene. Para concluir esta introducción y dar inicio a nuestro estudio, respira hondo y permite que las palabras se asienten en tu alma. Deja a un lado todo lo que te distraiga: el teléfono, las preocupaciones cotidianas, los miedos que te impiden avanzar. Este es tu momento de encuentro con Dios. No pause el vídeo hasta el final, porque interrumpir la conexión podría hacerte perder la revelación que Él quiere obrar en tu interior en estos instantes. Prepárate para escuchar una palabra que cambiará tu perspectiva, que te llevará a comprender que descansar en Dios no es un lujo para unos pocos, sino un privilegio para el que está dispuesto a creer. Que comience nuestro estudio. Cuando nos detenemos a pensar en el peso que arrastramos cada día, podemos sentir cómo cada preocupación se convierte en un nudo en el pecho, como si una carga invisible pero muy real aplastara nuestros hombros y nublara nuestra mente. Quizás has experimentado esa sensación de no poder respirar con libertad, de que el simple hecho de levantarte por la mañana se convierte en un acto heroico, porque dentro llevas miedos que parecen susurrar en tu oído. ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si mi hijo recae? ¿Y si pierdo el empleo? En medio de esa avalancha de pensamientos, la palabra de Dios presenta una invitación que para muchos resulta casi inaudita. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Si repasamos esta promesa con detenimiento, descubrimos que no se trata solo de una propuesta poética, sino de una oferta divina para liberar corazones que han sido desgarrados por la zozobra. Al interior de cada uno habita una especie de prófugo llamado preocupación, un pensamiento que huye de la verdad y se alimenta del temor. Cuando permitimos que ese temor anide en nuestro espíritu,
perdemos la perspectiva de quién somos en Cristo y, lo más peligroso, olvidamos que nuestras manos no están diseñadas para acarrear solas el peso de un mundo caído. Los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, sensibles a esta realidad, no eluden la angustia humana. Más bien, colocan ante nosotros la imagen de un Dios que no vive fuera de nuestras circunstancias, sino que se asoma a cada grieta de nuestro dolor y nos llama a confiar. Por eso, al leer «Echa sobre Jehová tu carga», sentimos una oleada de alivio y un desafío a la vez. Serás capaz de soltar aquello que te oprime. En la profundidad de la exhortación que encontramos en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, late una verdad reveladora. Dios no está ajeno a nuestras inquietudes, Él las asume. Imagina por un instante el contraste. Un rey que, en lugar de mantenerse distante en su trono, se inclina y recoge cada una de las piedras que has estado cargando en tu mochila. Es imposible que esa visión no nos conmueva. Pero detrás de esa conmoción surge una pregunta inquietante. ¿De verdad creemos que nuestras ansiedades importan tanto a ese Dios que las carga? Con demasiada frecuencia nuestras oraciones son como conversaciones a medio gas, en las que decimos, Dios, ayúdame si puedes, en vez de confiarnos con la certeza de que Dios ya sabe de lo que carecemos antes de que abramos la boca. Mateo 6:8. Así, la entrega de las cargas no es un gesto torpe ni ingenuo, sino una apuesta radical de fe, porque estamos reconociendo que solo en la soberanía de aquel que todo lo sostiene encontraremos descanso. Tal vez te preguntes, ¿cómo se echa una carga sobre Dios? ¿Acaso hay que escribir una lista, memorizarla y recitarla como un conjuro? ¿No es más fácil solo intentar solucionar las cosas por mi cuenta? Pero la Escritura no nos invita a un ritual burocrático, sino a una entrega sincera y constante. No es un acto único, sino un caminar diario en el que, cada vez que la ansiedad se asome, decimos, Señor, hoy traigo ante ti este temor, esta angustia, esta preocupación, por mi familia, mi salud, mi futuro, toma tú mi carga. Cuando tejemos esa conversación en nuestro corazón día tras día, descubrimos que el verdadero peso no se aligera por arte de magia, sino porque, al compartirlo con Dios, dejamos de sentirnos los actores principales de un drama en el que solo destruimos nuestra propia fe. Al meditar en la dinámica de echar la carga, podemos vislumbrar que no se trata de arrojar físicamente algo a un lugar, sino de desplazar nuestro centro de gravedad espiritual. Cuando insistimos en mantener el control, nos anclamos en la inseguridad. Pero cuando movemos ese anclaje hacia Dios, hallamos estabilidad en medio de la tormenta. En esa mudanza de nuestro ser, Dios responde sostenimiento. La promesa no es vaga ni condicional. Él sustentará. Imagina a un padre amoroso que, al notar que su niño está agotado, lo carga en brazos para que no siga sufriendo. Esa misma ternura divina se plasma en estas palabras. No eres tú quien tiene que seguir caminando con paso torpe bajo tu carga, sino que Él se ofrece para llevar a tu lado el peso, para acompañarte con su gracia. Sin embargo, a pesar de esa invitación, nuestra naturaleza humana suele resistirse. Nos esforzamos por aparentar fortaleza, oculta detrás de una coraza de ocupaciones y respuestas automáticas. Estoy bien, decimos cuando en realidad nos sentimos desbordados. Pero el que pronunció, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28, conocía bien el engaño del orgullo que nos hace resistir el descanso prometido. Jesús, conociendo nuestra proclividad a la autosuficiencia, señala que su yugo es fácil y su carga ligera.
No es que debamos vivir con un resignado fatalismo, pensando que no hay nada que podamos hacer, sino que reconocemos que nuestras capacidades tienen límite y que necesitamos de su fuerza sobreabundante. A lo largo de la historia de Israel, los profetas repetían el clamor de confiar en Yahvé, porque muchos habían sucumbido ante el ídolo de la autosuficiencia y la ilusión del control. Cuando colocamos nuestras urgencias en el altar y dejamos que Dios las tome, ocurre algo curioso. Aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, nuestro interior comienza a experimentar un matiz diferente, una brisa suave que guarda el calor de su presencia. Esa brisa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Un regalo que se instala en el alma incluso cuando los desafíos continúan. Para ilustrar este proceso, pensemos en un caminante que recorre un sendero empinado llevando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un problema: la económica, la de salud, la de relaciones rotas, la de dudas acerca del propósito de la vida. Conforme el vigilante avanza, las piernas flaquean y la respiración se hace dificultosa. De pronto, en medio del camino, aparece alguien que ofrece al caminante cargar la mochila, pero no con la condición de que se la entregue al portador de la oficina de objetos perdidos, sino con la promesa de llevarlo en brazos hasta la cima. El caminante vacila. ¿Es real esa oferta? ¿No será una trampa? Pero al mirar los ojos del portador, descubre un rostro amable, comprendiendo que en esa mirada radica el deseo genuino de ayudar. Entonces se rinde, y al dejar caer la mochila, algo extraordinario sucede. En lugar de sentir vergüenza o debilidad, experimenta una liberación tan grande que, aun cuando el cansancio físico subsiste, ya no siente el peso de las piedras, pues han quedado en manos de quien sabe exactamente cómo sostenerlas. Al mirar hacia atrás, descubre que el portador no solo cargó la mochila, sino que también lo sostuvo a él, evitándole resbalones y protegiéndolo de atravesar caminos peligrosos. Esa es la imagen de nuestro Dios cuando abrazamos su invitación. Nuestras cargas no se disipan como humo, sino que se transforman en testimonios de su fidelidad. Pero, ¿qué sucede cuando incluso después de intentar soltar la mochila, nuestras manos tiemblan y volvemos a recoger algunas piedras? ¿Acaso eso significa que hemos fracasado y que la promesa era engañosa? Nada más lejos de la realidad. El camino de la fe no está exento de recaídas. Cada vez que notamos que nuestra ansiedad resurja, volvemos a la misma promesa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En ese rebote de fuerza espiritual, porque la fe se fortalece en la vulnerabilidad, Dios nos revela que nuestro descanso no depende de nuestra perfección, sino de su constancia. La Escritura no oculta este proceso. El apóstol Pedro advierte que echamos toda nuestra ansiedad, no alguna o la que me convenga. Esto nos confronta ante nuestro deseo de administrar selectivamente aquello que vemos como importante, sin querer exponer hasta el más mínimo temblor de nuestra alma. Pero Dios no rehúye ni lo insignificante, lo recoge todo, porque su cuidado no tiene jerarquías. Él atiende cada susurro de nuestra mente atribulada. Dentro de esta dinámica, conviene preguntarnos, ¿cuál es la raíz de esa resistencia a soltar la carga? Quizás sea la desconfianza en el carácter bondadoso de Dios. Tal vez en el pasado nos sentimos heridos por experiencias que parecían contradecir la idea de un Padre amoroso. Tal vez, al ver la aparente prosperidad de otros, interpretamos erróneamente que si Dios nos cuidara, nuestra vida sería más próspera o libre de conflictos. Pero la invitación de la Escritura no gira en torno a un bienestar efímero o material, sino a un descanso profundo que puede coexistir con la adversidad y transformar la forma en que vivimos esa adversidad. Cuando David escribió el Salmo 55, no lo hizo desde un lugar de comodidad,
sino desde la angustia que le provocaba la traición de un amigo cercano. Aún así, encontró refugio en el Dios que no abandona, reconociendo que su fortaleza no emanaba de su enemistad, sino de la certeza de que al confiar en aquel que todo lo sustenta, Hebreos 1:3, su alma podría reposar aunque sus circunstancias siguieran siendo hostiles. A fin de aprovechar esta verdad, es necesario aprender a discernir cuándo hemos empezado a correr con prisas para buscar soluciones humanas, en lugar de detenernos a buscar descanso en Dios. Por ejemplo, pasamos horas revisando cuentas bancarias en busca de la clave para salir del endeudamiento, o investigando una infinidad de dietas para solucionar un problema de salud, cuando, en realidad, lo que más necesitamos es un suceso interno que renueve nuestra perspectiva y nos recuerde que hay un creador que va más allá de esa cuenta o de ese diagnóstico. Al entregar nuestra ansiedad, no dejamos de lado la responsabilidad de actuar con sabiduría. Por el contrario, cuando Dios recibe esa carga, su Espíritu nos guía hacia decisiones más claras, libres del caos mental que nubla el juicio. Sí, siempre estamos atrapados en la vorágine de nuestras preocupaciones. No podremos ver las soluciones que Dios pone en nuestro camino. A veces, es necesario exponer nuestras cargas a amigos piadosos o a un pastor que esté dispuesto a orar con nosotros, preguntando con sinceridad, ¿por qué me cuesta tanto confiar? ¿Hay en mi corazón alguna semilla de incredulidad que debo sacar a la luz? En esa exposición descubrimos que la comunidad de fe se convierte en una extensión del cuidado de Dios. Cuando otros nos ayudan a echar nuestras cargas, se reiteran las promesas bíblicas y nos vemos revitalizados al compartir testimonios de triunfo junto a hermanos que han vivido la misma experiencia de liberación. La comunión en el cuerpo de Cristo cumple la función de recordarnos que no fuimos creados para llevar las cargas en soledad, sino para ser sostenidos mutuamente. Pero no basta con hablar de soltar y retomar. Es necesario cultivar un corazón agradecido. Cada vez que invocamos el nombre de Jesús para dejar una carga en sus manos, podemos detenernos un momento y agradecer por el hecho de que Él nos permite confiar. Esa gratitud, incluso antes de ver el resultado, fortalece la convicción de que Dios ya está actuando detrás de bambalinas. Cuando Pablo y Silas, en medio de la cárcel, decidieron cantar alabanzas, estaban expresando fe en aquella promesa de liberación que todavía no se había materializado. De la misma manera, al agradecer por aquello que Dios ya ha prometido, anticipamos la victoria y el temor pierde terreno frente a la alabanza. La práctica diaria de la entrega de cargas también incluye el lenguaje interior que nos dedicamos. Sí, al afrontar un problema nos decimos, «Qué difícil es esto, no voy a lograr nada». Estamos reforzando una mentalidad de derrota atados a una expectativa negativa. Pero sí, desde la mañana proclamamos, «Señor, reconozco mi necesidad y confío en tu provisión. Hoy eché mis ansiedades sobre ti». Abrimos un canal de comunicación que transforma nuestra actitud ante cada suceso. Las palabras que emitimos, tanto en oración como en diálogo interno, tienen el poder de moldear la realidad en la que creemos habitar. Otra dimensión fundamental consiste en cultivar el silencio interior. En nuestro mundo saturado de ruidos, notificaciones constantes, voces insistentes en la publicidad, conversaciones que se superponen, resulta casi imposible percibir la voz suave y apacible de Dios. Primero Reyes 19:12. Por ello, practicar momentos de quietud, donde dejamos que el bullicio externo se disipe, crea el espacio propicio para descubrir cómo esa invitación de echar la carga trasciende lo intelectual y penetra en el ámbito del espíritu.
Sentarse, en silencio, con una Biblia abierta y el corazón dispuesto a escuchar, permite que el Espíritu revele dónde estamos intentando retener algo que debemos soltar. Es en ese reposo, en el cual no hay un afán frenético por encontrar la solución, donde la verdad de echando toda vuestra ansiedad sobre Él cobra vida y se convierte en experiencia. Quizás pienses, ¿y si mi problema es tan grande que incluso con toda mi confianza no será suficiente para solucionarlo? Entonces, volvamos a la historia de Abraham, quien habiendo esperado décadas por el hijo prometido, se encontró con que la huella de la duda había germinado en su interior. Aún así, Hebreos 11, 17, 19 nos dice que Abraham, cuando casi sacrifica a Isaac, creyó en medio de la prueba. Esa fe no anularía inmediatamente la prueba, pero le permitiría caminar con la convicción de que Dios haría nacer lo que parecía imposible. De igual manera, cuando sometemos nuestras cargas a la fe, no es porque las circunstancias cambien de un momento a otro, sino porque nuestro espíritu recibe la fuerza necesaria para persistir y ver actuar a aquel que cumple sus promesas. Cada vez que te enfrentes a una situación que supera tu entendimiento, recuerda que en el Creador de los cielos y la tierra no existe nada imposible. Seguir echando nuestras ansiedades sobre Él no es un acto ingenuo, sino la señal de que hemos comprendido que nuestra vida se sostiene en alguien sobrenatural. Si ante un diagnóstico médico, un despido laboral o una ruptura familiar, tu primera respuesta es «Voy a soltar esto ante el Señor», estarás alineando tu fe con la soberanía divina. En ese acto, tu corazón se convierte en un canal de paz, eliminando las turbulencias mentales que nublan la visión del propósito eterno que Dios tiene para ti. No podemos subestimar el impacto comunitario de esta entrega. Cuando un creyente genuinamente confía en Dios para llevar sus cargas y le compartes esa experiencia a otros, les das permiso para hacer lo mismo. Así, la ansiedad se diluye en medio de la iglesia, porque descubrir que otros están depositando sus temores en el mismo alguien genera un ambiente donde la fe crece y la incredulidad pierde terreno. Cada testimonio de liberación es un faro que ilumina el sendero de alguien que tal vez aún no ha comprendido el alcance de esa promesa de echando vuestra ansiedad sobre Él. Quizá en este punto te preguntes cómo diferenciar el instante en que realmente hemos soltado una carga de cuando en nuestra mente solo queremos aparentar que lo hicimos. Existe una señal clara. Si después de orar y confiar notas que cada vez que regresa el miedo, tu reacción inmediata es volver a acercarte a Dios, entonces hay un real proceso de entrega. En cambio, si tras supuestamente soltar, sigues repitiendo mentalmente la lista de preocupaciones como un disco rayado, tal vez tu confianza esté frágil y aún requiera nutrirse. Pero no te desanimes. Esa fragilidad no es fracaso, sino la oportunidad de reconocer que necesitas depender de Dios kilómetros después de haber emprendido el camino. Con cada repetición de esas oraciones de entrega, fortaleces tu músculo espiritual hasta que un día descubres que tu primer impulso no es retener, sino soltar. A lo largo de nuestras vidas, habremos de enfrentar temporadas en las que la carga parecerá no tener fin. La enfermedad crónica de un ser querido, la incertidumbre económica que golpea a varias familias en el mundo, la turbulencia social que mueve las estructuras de la comunidad. En medio de esas crisis colectivas, la tentación de pensar, si a tanta gente le pasa, quizás Dios no esté prestando atención a mi vida, puede minar nuestra fe. Sin embargo, incluso cuando el ruido mediático y la desesperanza parezcan imponerse, la promesa permanece intacta para ti y para mí.
Dios invita a cada uno a echar su carga. Esa oferta no está sujeta a estadísticas ni a números demográficos. Es un llamado personal y único para que deposites tus ansiedades ante aquel que te conoce por nombre. Resulta crucial, además, entender que, cuando soltamos la carga, no debemos mirarla con desprecio. Más bien, la devolvemos a Dios con reverencia, sabiendo que Él es capaz de transformar lo que para nosotros es un problema insalvable en un testimonio que honrará su nombre en generaciones futuras. Tal vez hoy tu carga sea una historia de dolor que te avergüenza. Sin embargo, al llevarla a los pies de Cristo, lo que parecía una desgracia se convierte en un relato de gracia que puede salvar a otros. Por eso, la entrega no es un acto utilitarista, sino un acto de adoración, reconociendo que incluso en el punto más bajo, Dios es digno de nuestra confianza. Para cerrar esta reflexión profunda y prepararte para lo que vendrá en los siguientes bloques, quiero invitarte a un compromiso sencillo, pero transformador. Cada vez que tu mente se inunde de preocupaciones, detente y repite en voz baja o en silencio: Señor, hoy te entrego esta carga, confío en que tú la vas a cuidar. No te importen las circunstancias que te rodean, repítelo con fe sincera. Si lo haces durante 7 días seguidos, descubrirás que algo dentro de ti comienza a cambiar. El torrente de pensamientos negativos cede espacio a una certeza interna de que, aun cuando no comprendas la solución, Él ya la ha provisto. Esa certeza no siempre se traduce en una resolución inmediata, pero sí en un ánimo renovado para continuar caminando con la vista fija en su rostro, en lugar de girar la cabeza hacia el abismo del temor. Permítete hoy dar ese paso de fe. No lo hagas por obligación religiosa, sino con el anhelo genuino de encontrar reposo. Tal vez al principio sientas resistencia, como un músculo que no ha sido ejercitado, pero al perseverar, tus manos se irán soltando de aquello que las asfixiaba. Y cuando mires atrás, con la luz de la gracia iluminando tu trayecto, podrás decir con convicción: yo eché mi carga sobre el Señor y Él me sustentó. No estoy exento de dificultades, pero mi corazón descansa porque mi alma está anclada en aquel que me ama. Así concluye este segundo segmento de nuestro estudio, recordándote que la invitación de Dios es tan personal como poderosa y que, al entregar tu carga, te abres a experimentar una paz que trasciende toda lógica humana. Que tu práctica de echar cada ansiedad sobre Él sea el cimiento sobre el que se edificará el reposo de tus días. Ahora, al contemplar las palabras de Jesús en Mateo 11, 28, 30, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Descubrimos un pasaje que lleva inscrita la invitación más amorosa y liberadora que jamás se haya pronunciado. No se trata de un simple poema, ni de una expresión lírica destinada a consolar momentáneamente. Es el llamado de un maestro a ofrecer algo diametralmente distinto a las cargas que arrastramos desde hace tanto tiempo. Cuando Jesús habla de yugo, utiliza una imagen tomada del campo. En la agricultura de aquel tiempo, el yugo era esa pieza de madera unida al cuello de 2 bueyes para que, trabajando juntos, pudieran arrastrar una carga pesada. Si uno de los bueyes insistía en llevar todo el peso por su cuenta, pronto se agotaría, perdería el rumbo y podría claudicar ante la dificultad. Sin embargo, cuando ambos animales compartían el yugo, cada uno aplicaba su fuerza de manera equilibrada, complementando al otro, y así el trabajo resultaba mucho más llevadero. Jesús, al referirse a su yugo, no está sugiriendo que seamos compañeros de trabajo con Él en un campo literal,
sino que compartamos con Él la responsabilidad de vivir, la carga de nuestras preocupaciones diarias y el peso de nuestras ansiedades. Es como si nos dijera: déjame ajustar este instrumento a tu cuello. Al unificarlo con el mío, tu carga dejará de ser insoportable. Lo importante de entender aquí es que el yugo de Cristo no es un instrumento de opresión, sino un símbolo de compañerismo divino. Cuando quisimos llevar nuestra existencia sin su ayuda, cargamos con preocupaciones que con el tiempo fueron desgastando nuestra convicción interior y oscureciendo el brillo de nuestra esperanza. Nos amargamos en discusiones internas sobre si elegir la senda correcta. ¿Cuánto nos tomaría resolver ese problema económico? Si tendríamos la sabiduría necesaria para guiar a nuestros hijos. Si el dolor físico o emocional alguna vez cesaría. En ese escenario, las voces interiores se levantaban una tras otra. Tienes que buscarlo tú mismo. No confíes plenamente en nadie. Si te rindes ahora, perderás la oportunidad de solucionar esto. Y en ese crisol de dudas gritantes, olvidamos que había un Señor que pacientemente nos esperaba con los brazos extendidos, dispuesto a ofrecernos precisamente lo que nuestras manos temblorosas no podían asir: su yugo de gracia. Jesús no solo promete descanso, sino que describe cómo hallarlo. Llevad mi yugo y aprended de mí. Fíjate en la conexión entre llevar y aprender. No se trata de una obediencia mecánica o de un sacrificio doloroso. Antes bien, es una invitación a observar el corazón de aquel que llama, un corazón manso, humilde, que se revela como un maestro accesible. Al aprender de él, descubrimos que su forma de vivir no se basa en la violencia, la coacción o la angustia interna, sino en la paz profunda y en la certeza de que el Padre cuida de cada uno de nosotros. Cuando aplicamos su yugo, no solo sentimos un alivio inmediato, ese descanso para nuestras almas, sino que, a través de un proceso gradual, su mansedumbre y humildad comienzan a permear nuestra manera de enfrentar las circunstancias. Podríamos preguntarnos: ¿por qué a veces nos resistimos tanto a ese yugo fácil y esa carga ligera? La respuesta se ancla en la forma en que hemos aprendido a enfrentar la vida. En nuestra cultura, hemos sido entrenados para creer que la fortaleza consiste en llevar todo por nosotros mismos, como si el valor residiera en soportar hasta el límite. Quizás creímos que buscar ayuda sería señal de flaqueza, o que el día en que reconocimos nuestra incapacidad, nuestra dignidad se vería amenazada. Pero Jesús, al hablar de su yugo, desafía esa lógica. La verdadera fuerza no radica en la dureza del individuo aislado, sino en la flexibilidad de un corazón que se confía a otro, que se reconoce necesitado y abre sus manos temblorosas para recibir. Cuando con humildad reconocemos nuestra limitación, descubrimos la puerta para recibir su poder inesperado. Es revelador considerar que el mismo Jesús, quien compartió con nosotros esta invitación, conoció el peso de la humanidad en carne propia. Él mismo, encarnado en nuestra fragilidad, se sometió a angustias y tentaciones. Experimentó cansancio. En el desierto sintió el grito de soledad en Getsemaní y llevó físicamente sobre sus hombros la cruz. Sin embargo, pese a ese peso, su corazón no se endureció ni se quebrantó en amargura. En su obediencia, manifestó la maestría de quien sabe que la carga compartida produce liberación mutua. Cuando leemos que se acercó a sus discípulos y les dijo: en medio de la seguridad de su propósito redentor, llevad mi yugo, hallarán descanso para sus almas, podemos entender que nos transmite algo más que un simple consuelo pasajero. Nos ofrece su propio ejemplo como modelo de vida. Él mismo, en su humanidad, nos mostraba que la fortaleza última fluye de la confianza en el Padre, no de una resistencia solitaria. Al entregarnos a ese yugo divino, nuestra perspectiva cambia.
dejamos de ver nuestro día a día como una serie de obstáculos insalvables y comenzamos a percibir que en cada situación hay una enseñanza que nuestro Maestro anhela compartir. Ese aprendizaje continuo, esa comunicación constante, es el antídoto contra el agotamiento. Ya no actuamos movidos únicamente por nuestras propias fuerzas, sino por la dirección del Espíritu que nos guía por sendas de justicia para honra de su nombre. Salmo 23:3. Nos damos cuenta de que cuando enfrentamos problemas económicos no es simplemente una lucha contra cifras y deudas, sino una oportunidad para confiar en la provisión divina, para reenfocar nuestro corazón en la generosidad que surge de un Dios que no escatima bendición. Y cuando afrontamos problemas de salud o conflictos familiares, el yoke de Jesús nos permite permanecer conectados a su paz interior, aun cuando nuestro cuerpo o nuestras relaciones parezcan desmoronarse. Quizá creas que todo esto suena demasiado idealista, que la vida real no nos permite darnos el lujo de descansar como si nada pasara. Pero precisamente ahí radica la potencia de la promesa. Descansar no significa ignorar la realidad, sino abrazarla con la mano de aquel que todo lo ve. Así como un navegante no deja de sentir las olas que golpean el casco de la nave, pero sabe que el capitán dirige la proa hacia el puerto seguro. Así, nosotros, al llevar el yugo de Jesús, podemos sentir los embates del viento y las aguas turbulentas, pero confiamos en la guía de quien dijo a la tempestad: «Calla, enmudece». Esa confianza no es una ingenuidad que tapa los ojos ante la adversidad, sino una convicción profunda de que incluso en la tormenta, el Maestro camina con nosotros en la barca. El proceso de ajustarnos al yugo de Cristo implica aprender a sincronizar nuestro ritmo con el suyo. Imagina dos caminantes atados por un báculo que descansan sobre sus hombros. Si uno marcha con prisas y el otro camina con paso pausado, terminarán tropezando o desgarrando la leña que los une. Pero cuando ambos calibran su paso, aprenden a moverse al mismo compás. Es ahí donde surge la armonía y la carga deja de sentirse inasible. De igual manera, al buscar aprender de Jesús, necesitamos dedicar tiempo a escuchar sus enseñanzas, sumergirnos en la oración y meditar en la Escritura, para que nuestra cadencia vital se asemeje cada vez más a la de su corazón. No se trata de un aprendizaje esporádico, sino de una disciplina cotidiana de quietud interior, de rendición diaria, donde nos alineamos con su manera de ver el mundo y su forma de actuar en amor. En la práctica, esto significa que, cuando la duda intenta abrir una grieta en nuestro corazón, en lugar de reaccionar precipitadamente en busca de soluciones humanas, elevamos nuestros ojos al Maestro y le recordamos su promesa. Nos detenemos en silencio, dejamos que su voz nos hable en lo más profundo y permitimos que Él reposicione el timón de nuestra mente. Quizá no veamos el cambio externo en ese instante, pero internamente comenzamos a percibir un alivio que con el tiempo redirige nuestra forma de pensar. Cada situación conflictiva se convierte en una clase magistral de fe. ¿Confío en tu provisión? ¿Voy a soltar las riendas o intentaré retenerlas? Esa pregunta, humilde y persistente, va marcando el pulso de nuestro caminar, hasta que la respuesta de nuestra alma se convierte en un «Señor, llevaré tu yugo más allá de las palabras», en una certeza silenciosa que sostiene cada latido de temor. Cuando aquietamos el corazón y permitimos esa comunión, descubrimos que, incluso en medio de grandes responsabilidades, ser padres solteros, enfermos crónicos, emprendedores con deudas acumulándose, personas lidiando con pérdidas, hay una fuente de renovación que no se agota.
El yugo de Jesús no carga por encima de nuestras posibilidades, sino que nos enseña a depender de su suficiencia. Es la diferencia que hay entre caminar con una mochila llena de piedras que aplastan tus hombros y llevar solo un saco ligero de trigo que alimenta tu esperanza. Al comienzo, el saco ligero puede parecer extraño. Eres tan práctico que preferirías llevar todo el equipaje, por si acaso. Pero al instante en que liberas esas piedras a las manos del Señor, sientes que la brisa divina roza tu rostro. Esa brisa suave, reconfortante, es el soplo del Espíritu trabajando en ti. A medida que nuestro corazón se rinde, aprendemos a ejercer el discernimiento cuando la sociedad insiste en atiborrar nuestra mente con mensajes de autosuficiencia. Si no luchas con todas tus fuerzas, no mereces lo que deseas. Si dudas, te conviertes en un perdedor. Ese tipo de retórica extenuante choca frontalmente con las promesas de Cristo, quien nos recuerda que su yugo es suave. Por ello, cada palabra de condena interior que nos condena por no alcanzar la perfección se enfrenta a la voz de Jesús, que nos susurra: yo no te condeno, te invito a descansar. Esa tensión interna, al ser sometida a la luz de la Escritura, cede y se transforma en una renuncia a la exigencia implacable. Con el paso de los días, descubrimos que el descanso prometido no es una pausa momentánea para retomar fuerzas y seguir agobiados, sino el inicio de un ritmo distinto de vida. Empezamos a reconocer que, en las mañanas en que nuestra mente revuelve los mismos temores, podemos anticipar su plan de paz si, apenas despierte el pensamiento conflictivo, exhalamos una súplica breve: Señor, te entrego esto. No es una oración literaria, sino un susurro del corazón que, al liberarse, permite que el Espíritu actúe. Y a medida que esa práctica se consolida, notamos que nuestra mirada deja de pivotar frenéticamente entre todas las incógnitas del mundo y se fija en un solo punto: la presencia fiel de aquel que afirmó, bajo un cielo estrellado, que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. A menudo imagino a un creyente en una encrucijada de su vida. Enfrenta una decisión crucial: ¿dónde llevar esa empresa? ¿Renunciar a un empleo por temor a lo desconocido? ¿Buscar ayuda para el hijo rebelde? Y su mente se enreda en escenarios alternativos, proyectando el peor de los futuros posibles. Es en ese instante cuando la invitación del yugo de Cristo irrumpe con claridad: ven a mí y hallarás descanso. No es un llamado indeterminado, es una orden amorosa de detenernos, soltar la tensión muscular de nuestros hombros, enderezar la postura y acercarnos sin miedo. Una vez allí, la responsabilidad no desaparece, pero se reacomoda. Ya no es un fardo insoportable, sino una parcela de la historia que Dios mismo está escrito junto contigo. De esta forma, el yugo de Cristo redefine nuestra implicación. No quedamos pasivos, sino que colaboramos con la sabiduría divina que nos guía, lenta pero segura, por el sendero de la voluntad buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Quizá te preguntes si esa invitación se agota en un proceso individual o si, por el contrario, tiene una dimensión comunitaria. La Escritura deja claro que no somos islas independientes, pues el yugo compartido, en un sentido simbólico, implica que, como cuerpo de Cristo, caminamos unidos. Cuando un hermano, derrotado por la carga de la depresión, acoge el yugo de Jesús y descubre su descanso, ese testimonio se convierte en faro para otros que aún no han conocido esa libertad. La comunidad se transforma en un refugio, porque cada vez que compartimos cómo el yugo de Cristo nos ayudó en una situación concreta, declaramos que no estamos solos, que a uno mayor que nosotros nos acompaña. Así,
el descanso que hallamos fluye como un río que llena las fisuras de la fe colectiva, nutriendo a toda la Iglesia con esperanza. Para ilustrar esta dimensión, podemos pensar en una familia de agricultores que ante la inminente sequía se ve amenazada en su sustento. Uno de ellos, recordando las palabras de Jesús, convoca a la comunidad para orar y compartir sus ansiedades. Mientras los demás cargan fardos de provisiones de fe, cada uno va entregando sus miedos. Temo no tener agua suficiente. No sé cómo alimentar a mis hijos este invierno. Y al mismo tiempo, reconocen que su fuerza no radica en almacenarlo todo, sino en la comunión de fe que se expresa cuando, unidos, dicen: «Llevamos tu yugo, Señor». Esa experiencia les revela que el yugo de Cristo no oprime, sino que engrandece, porque en esa comunión descubren la promesa de provisión que va más allá de la cosecha física. Reciben dirección para cavar nuevos pozos, ideas para racionar, con sabiduría lo poco que poseen y sobre todo la certeza de que el Dios que sostiene la vida de la creación escucha su clamor. En nuestra realidad urbana, el escenario puede parecer distinto, pero el principio es el mismo. Tal vez el yugo se convierta en una cadena de oraciones que se tejen entre vecinos, compañeros de trabajo o miembros de la iglesia local. Cuando alguien comparte que, gracias a llevar el yugo de Cristo, ha podido enfrentar una crisis laboral, los demás perciben que no es un convenio abstracto, sino una práctica transformadora. Ese testimonio, a su vez, inspira a otro corazón temeroso, que ya no siente la necesidad de estrellarse contra sus propias limitaciones, sino de extender la mano hacia aquel que invita a un descanso verdadero. Así, la Iglesia, como cuerpo, se convierte en un espacio donde el yugo compartido no se siente como obligación religiosa, sino como un abrazo que multiplica fuerzas y revela la suficiencia de Dios en la fragilidad humana. Sin embargo, el camino de acoger ese yugo no está libre de pruebas. Habrá ocasiones en que, a pesar de haber proclamado «Llevaré tu yugo, Cristo», la ansiedad resurja con tal vehemencia que sintamos que perdemos el equilibrio. Es en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra victoria no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la constancia de regresar al yugo una y otra vez. Cada caída, cada tropiezo se convierte en un punto de regreso. Cuando percibimos que la carga reaparece, reconocemos ese instante como una clase de reposición en la escuela de la fe. No nos juzgamos ni nos condenamos. Volvemos a inclinar la cabeza y decimos: «Jesús, aquí estoy de nuevo. Llévame en tu yugo». Ese retorno constante es el acto que fortalece la capacidad de reposar en Él, pues la gracia de Dios se manifiesta en nuestra debilidad repetida. Al entrar en esta dinámica, nuestra percepción de la temporalidad cambia. Ya no vivimos con la urgencia de resolver todo de inmediato. Descubrimos que el recorrido puede ser largo, pero que cada paso dado con Cristo a nuestro lado cimenta un firme testimonio. Esa perspectiva eterna nos ayuda a relativizar el dolor presente. Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico que amenaza con desmoronar nuestra esperanza, en lugar de permitir que la desesperación nos abrume, murmuremos: «Mi Señor camina conmigo en este proceso». En ese murmullo hallamos el suspiro del refrán salmodiado: «El Señor está conmigo, no temeré». Salmo 118:6. Y aunque la batalla prosiga, nuestra alma está sostenida por la certeza de que el consuelo prometido no es efímero, sino un diálogo continuo con aquel que nunca se aleja. Hoy, la urgencia de llevar ese mensaje se multiplica, porque vivimos rodeados de ofertas de soluciones instantáneas, terapias que aseguran eliminar la ansiedad de un plumazo, paquetes de autoayuda que prometen liberarte para siempre a cambio de tu dinero.
Sin embargo, en el corazón de todo creyente yace la convicción de que solo en ese yugo de gracia, compartido con el Cordero, hallaremos la paz auténtica. Todas las metodologías externas pueden ayudar temporalmente, pero la fe en Jesús produce un cambio que trasciende tendencias y modas. Es un ancla lanzada al interior del alma que nos hace permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Por eso, en este tramo de nuestro estudio, te invito a reflexionar. ¿Qué carga sigues sosteniendo con tus propias manos, convencido de que tal vez puedas manejarla solo? ¿En qué rincón de tu corazón rehúsas ajustarte al yugo de Cristo, temeroso de soltar la coraza de tu autosuficiencia? Identifica esa área y en este mismo instante imagina tu mano temblorosa soltándola. Imagina el yugo de madera levantándose suavemente y colocándose sobre tu hombro al lado del suyo. Siente, aunque sea de manera distante, cómo dos maderas se unen y se adaptan, creando un ajuste que antes no podías prever. Escucha en tu mente el susurro de Jesús que repite: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Una vez que hagas esa imagen interior, ponlo a prueba en la práctica cotidiana, cuando mañana vuelvas a enfrentarte a la pila de papeles sin plantilla o al reclamo del jefe inesperado. Antes de apresurarte a buscar una estrategia humana, detente y di: Jesús, mi yugo es tuyo hoy. Luego, observa con atención si, al hacerlo, tu reacción unilateral se suaviza y tu perspectiva adquiere una luz distinta. Quizá no lo percibas al instante, pero con cada día que practiques ese acto de entrega, el yugo divino irá ejerciendo un efecto de sinergia en tu camino. Te asombrarás al notar que, en lugar de agitarte ante la crisis, te mantienes con un pulso interior que late en sintonía con su mansedumbre. En este punto comprenderás que aprender de Cristo no se limita a recitar versículos, sino a permitir que su forma de ser dicte la melodía de tu vida. Cuando, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, te detengas para escuchar su voz y halles descanso, comenzará a surgir una nueva manera de vivir. Tus palabras no serán simples discursos de ansiedad, sino testimonios de confianza. Tus decisiones no nacerán del pánico, sino de la claridad que brota de la comunión con el Maestro. Esa transformación, lenta pero profunda, es la evidencia real de que el yugo de Cristo no es un simple accesorio religioso, sino la clave para vivir con plenitud. En suma, el yugo que Jesús ofrece no es una carga más que añadir a nuestra larga lista de obligaciones. Es en realidad la madera que al unirnos a Él forma la estructura de nuestra libertad. Al unir tu esfuerzo al suyo, dejas de ser un peregrino fatigado que tropieza en cada subida y te conviertes en un caminante guiado, cuyos pasos, aún en medio del dolor, tienen el propósito de avanzar hacia la meta de la plenitud. Reconoce, pues, que ese yugo, lejos de lastimarte, te sostiene, lejos de oprimirte, te libera, lejos de asfixiarte, te permite respirar la brisa de un corazón que late al ritmo de aquel que dijo: «Yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Que estas palabras calen en lo profundo de tu ser y te impulsen a no volver a cargar solo, sino a confiar en su yugo fácil. La invitación está hecha. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, en silencio, acepta ese llamado y salta con valor hacia el abrazo del Maestro, para que en su yugo compartido halles el descanso que tu alma clama desde hace tanto tiempo. Te doy mi más sincera felicitación por llegar hasta aquí, querido hermano o hermana. Has demostrado un corazón dispuesto a hallar reposo en el Señor, y pocos se aventuran a recorrer este camino hasta el final. Al haber permanecido atento a cada palabra, ya formas parte de un grupo selecto. Los elegidos que se atreven a soltar toda carga y abrazar la paz que solo Cristo puede ofrecer.
Tu perseverancia es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti, preparándote para recibir revelaciones profundas y transformadoras. En este momento, quiero invitarte a que, como muestra de tu compromiso y para sellar este encuentro espiritual, escribas en los comentarios la frase «Portadores de Esperanza Santa». Con ella, no solo reafirmas tu propia decisión de confiar en Dios, sino que nos ayudas a identificar a aquellos cuyos corazones laten en la misma sintonía, dispuestos a sostenerse mutuamente en oración y apoyo fraternal. Cada vez que compartas esa frase, estarás declarando en voz alta que has entregado tus cargas y que deseas caminar bajo el yugo de Cristo, convirtiéndote en un faro de luz para otros que aún luchan en la oscuridad. Al mismo tiempo, quiero recordarte la importancia de compartir este vídeo con aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Imagínate un campo de trigo recién sembrado. Cada espiga que se inclina bajo el peso del grano simboliza un corazón humano cargado de preocupaciones, anhelando reposo. Si cada uno de nosotros guarda este mensaje solo para sí mismo, esas espigas permanecerán dobladas, casi sin vislumbrar la luz. Pero al compartir este contenido, extendemos una semilla de esperanza que, al ser sembrada en otros corazones, germinará en fe y reposo. Al hacer clic en compartir, no estamos ejecutando un simple clic digital, sino que nos convertimos en sembradores de paz en medio de un mundo sediento de respuestas. Cada persona que reciba esta palabra podrá experimentar la misma liberación que tú has sentido. Y juntos formamos un cuerpo donde, aunque dispersos geográficamente, se respira un mismo aliento de fe y comunión. Además, quiero animarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque este canal no es un espectáculo de entretenimiento, sino tu iglesia digital, un refugio donde podrás encontrar consuelo cada vez que tu alma reclame descanso. Suscribirte es como erigir un faro de luz en tu vida interior. Cada vez que recibas notificaciones de nuevos estudios, será como si el Señor te susurrara al oído: «Vuelve a mí, porque solo en mí hallarás reposo». No permitas que el temor a la rutina o el descuido te impidan ser parte activa de esta comunidad de fe. Suscribirte y activar la campanita es un acto sacrificial de obediencia, pues en la medida en que haces ese pequeño gesto, te comprometes a volver a la presencia de Dios cada vez que Él quiere hablarte a través de nuevos mensajes. Y si pulsas me gusta, lejos de ser una simple manifestación superficial, estarás enviando una señal espiritual a YouTube y sobre todo entregándole al Padre un acto de gratitud espontánea, como quien ofrece sus primeros frutos en el altar. Quiero compartir contigo una metáfora que quizá te ayude a comprender mejor esta invitación. Imagina que tu vida es como un templo en construcción. Cada ladrillo representa una experiencia, un aprendizaje, una revelación. Cuando llegaste a este vídeo, tu templo tenía muros en proceso. Ahora, al aceptar las enseñanzas sobre el descanso en Dios, esos muros comienzan a elevarse, cimentados en la roca sólida de su palabra. Compartir, comentar, portadores de Esperanza Santa y suscribirte son como traer piedras adicionales para seguir edificando ese templo. Cada piedra compartida permite que el edificio crezca más alto, sosteniendo el techo de paz que cubre no solo tu hogar espiritual, sino también el de otros creyentes. Sin esas piedras, el refugio sería incompleto y vulnerable a las tempestades de la vida. Por ello, al tomar la decisión de compartir y suscribirte, estás contribuyendo a la edificación de un santuario colectivo donde la palabra de Dios será proclamada sin cesar y en cuyo interior hallaremos refugio cuando los vientos de la ansiedad vuelvan a soplar.
Ahora, antes de despedirme, quiero proponerte una pausa consciente. Permíteme invitarte a que bajes la mirada, cierres los ojos y dediques unos segundos de silencio. Durante este breve lapso, el ruido del mundo se aparta y le das espacio al Espíritu Santo para que sople suavemente sobre tu corazón. En ese silencio encontrarás una brisa suave que acaricia tu alma. Notarás cómo cada carga que aún susurra en lo más profundo se desvanece en la presencia del Dios vivo. Aprovecha este tiempo para elevar una breve oración de gratitud. No importa cuán breve sea la fórmula de tus palabras, lo esencial es que tu corazón se postre en reverencia, diciendo algo como: Padre, gracias por recordarme que, al soltar todas mis cargas, puedo descansar en ti. Aquí me rindo, aquí confío. Te entrego mi historia, mis miedos, mis dudas. Recíbemelas, porque solo tú puedes transformarlas en paz. Mantén ese silencio unos instantes más, permitiendo que cada palabra no pronunciada retumbe en tu alma. No presiones el botón de pausa y no te distraigas con nada más. Deja que la música o el sonido que acompaña este momento fluya en tu espíritu, como si fueran notas de un lamento que se vuelve himno de esperanza. Solo cuando sientas que tu interior ha sido rociado por la lluvia de la gracia, abre los ojos y continúa leyendo estas últimas palabras. En este cierre, deseo que no veas el final de este vídeo como una despedida, sino como el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Así como el amanecer surge tras una noche oscura, después de escuchar cómo el Señor te invita a soltar todas tus cargas, te animo a dar un paso concreto. Busca otros vídeos aquí en el canal que te ayuden a profundizar en temas como la oración perseverante, la meditación en los salmos o la adoración en medio del dolor. Cada uno de esos recursos es una lámpara para tu camino, una bendición que Dios ha puesto a tu alcance para que tu llama interior nunca se apague. Quizá encuentres un vídeo sobre la fidelidad de Dios en medio de la adversidad, o uno que te enseñe a alabar en las pruebas. Sea lo que sea, aliméntate de esas enseñanzas y permanece firme, recordando que, así como tu alma descansó hoy, puede descansar mañana y cada día que venga. Finalmente, antes de concluir totalmente, permíteme ofrecerte un último consejo práctico. Coloca un recordatorio visual en tu hogar o en tu lugar de trabajo con la frase «Portadores de Esperanza Santa» y «Descansa en el Señor». Cada vez que lo veas, que sea para ti como un susurro del Maestro, recordándote que tu descanso no se basa en tus fuerzas, sino en su amor inagotable. Deja que esa frase se convierta en un eco constante en tu mente y en tu corazón, porque necesitarás volver a ella cuando surjan las olas de la ansiedad. Con el tiempo, notarás que ese recordatorio deja de ser un trozo de papel para convertirse en una semilla de fe, germinando en cada circunstancia adversa y recordándote que llevas el yugo fácil de Jesús y que su carga verdaderamente es ligera. Con estas palabras de cierre, quiero que te lleves la certeza de que no estás solo. La comunidad de creyentes representada en este canal te abraza con amor fraternal. Felicítate a ti mismo por haber sido perseverante, por haber llegado hasta este final y por estar dispuesto a llevar la antorcha de la esperanza a donde quiera que vayas. Recuerda que cada comentario tuyo, cada me gusta y cada suscripción son actos espirituales que inflaman corazones y revelan la gloria de Dios en medio de un mundo que tanto la necesita. Ahora, ve con la paz que sobrepasa todo entendimiento, mantén la mirada fija en Jesús y con el yugo de Cristo sobre tus hombros, camina confiado hacia la próxima etapa de tu vida, sabiendo que tu alma hallará descanso en aquel que dijo: «Descansen, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Amén.